Juan Manuel, para los que aún no me conocen, y para los que aún no conocen el canal, nosotros lo que hacemos es hablar sobre motores y te contamos las características de los motores en particular, y para eso generalmente los comparamos con otro motor para tener una perspectiva y que no sea ver una ficha técnica y encontrarnos con un montón de números que no se entienden. Para eso lo comparamos con otro motor y de esa manera podemos entender si tiene carácter más deportivo, carácter más urbano, carácter más para uso mixto y demás. También hablamos sobre potenciación, tenemos muchas carpetas donde explicamos qué se puede hacer de lo más básico hasta lo más complejo. Te contamos cuáles son los beneficios y cuáles son los problemas que puedes llegar a tener. Hablamos de asentamiento, mantenimiento, etc. Así que si te gusta el mundo de las motos, te invitamos a suscribirte al canal, que seguramente vas a encontrar mucha información que te va a servir. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre el motor de Honda de 500 centímetros cúbicos que utiliza en la Rebel, la CB500X, CB500 y en el CBR 500R. Y para eso lo vamos a comparar, para tener perspectiva, con el motor que utiliza Kawasaki en la Ninja 400, que es un motor de menos cilindrada, pero que tiene la misma potencia, a un régimen más alto de revoluciones, pero tiene menos torque y a un régimen más alto de revoluciones. Te vamos a explicar por qué pasa esto. Y te vamos a explicar por qué es a propósito que pase esto. Se buscó que pase esto, no se consiguió ni por mayor tecnología, por menos, porque se pudo hacer un motor o mejor o menor, sino que se buscó eso en estos motores. ¿Y por qué pasa esto? Pues son motores que se desarrollaron para usos diferentes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando a los ingenieros se les da la tarea de decir, bueno, necesitamos un motor de 500 centímetros cúbicos de 2 cilindros. Bien, ¿para qué lo vamos a usar? Para una moto de moto trail. Bueno, entonces se le va a dar una carrera de pistón del mismo largo que el diámetro, lo que es un motor cuadrado. Eso le va a dar al motor características de tener una potencia relativamente buena, un torque relativamente bueno también, el régimen de revoluciones bastante bajo, que por consiguiente nos va a lograr conseguir buenas velocidades a un régimen bajo para consumir poco combustible, tener una buena vida útil y lograr velocidades cruceros, que es lo que se va a buscar en una moto trail o en una moto custom, a un régimen tranquilo y que el motor tenga fuerza para sobrepasar y que no tengamos que ir con un motor muy acelerado. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen, bueno, necesitamos un motor de 500 centímetros cúbicos de 2 cilindros y lo vamos a usar una moto deportiva como las Ninjas, como el CBR, por ejemplo? Bueno, entonces vamos a hacer un motor de carrera cortita y ahora te voy a explicar punto por punto cuáles son las ventajas y las desventajas de carrera corta y carrera larga. ¿Por qué carrera corta? Porque revoluciona más. Si revoluciona más, logramos más potencia. Si logramos más potencia, logramos más velocidad final. Y el que compra una moto deportiva, ¿qué es lo que busca? ¿Ir tranquilito por la ruta 100? No. Busca lograr la velocidad máxima posible, ir agarrado como se puede y mirar la aguja a ver hasta dónde da la moto. En realidad, es el público que busca una moto deportiva, busca eso. Entonces va a ir a la ficha técnica y va a decir a ver qué potencia tiene el motor. Y cuando se encuentre con el CBR 500R, se va a encontrar con una moto que no tiene buena potencia para 500 centímetros cúbicos en una moto deportiva. ¿Y por qué pasa esto? ¿Porque el motor es malo? No. Simplemente porque a los ingenieros que desarrollaron este motor se les dijo, vamos a hacer un motor de 500 centímetros cúbicos de 2 cilindros. ¿Para qué uso? Para usarlo en todas las motos de 500 centímetros cúbicos. Entonces, ¿hicieron un motor de carrera muy larga? No. ¿Hicieron un motor de carrera muy corta? No. Hicieron un motor de intermedio. ¿Y para qué funciona muy bien? Para las motos trail, que son justo las motos que están en el medio, que van a viajar a buenas velocidades, por consiguiente van a necesitar una potencia mejor que un monocilíndrico de carrera larga, pero también van a necesitar algo de torque, porque van a hacer uso off-road y van a necesitar un poco de torque para no tener que ir con una moto muy acelerada para trepar una pendiente y que terminamos rompiendo el motor por exigirlo de esa manera. Entonces, este motor es un muy buen motor, pero es muy adecuado para la Custom y para el CB500X. No tanto para el CB500F y no es adecuado para el CBR 500R. Se puede usar, sí, pero no es adecuado. Bien,
termina logrando relativamente buena velocidad y demás, pero porque es 500. Pero si ponemos una Ninja 400 logra mejor velocidad y es un motor más chico. ¿Por qué? Porque el motor de la Ninja justamente 400 fue creado para la Ninja 400 y punto, se usa para esa sola moto. Entonces es un motor de carácter deportivo. Alto régimen de revoluciones, buena potencia, porque para 400 tiene muy buena potencia, porque tiene la potencia del 500. Torque no, porque no vamos a trepar un Meda en una Ninja 400. A torque a bajas vueltas no vamos a necesitar. Entonces va a ser una moto muy alegre, altas revoluciones, que es lo que el público busca en esa moto. Bien, ahora vamos a explicar el tema de la carrera de pistón, que esto es bastante sencillo. Una vez que lo sepan, van a tener un concepto realmente muy interesante para poder mirar la ficha técnica y decir, bueno, esta moto va a tener este comportamiento o estos números justamente vienen de acá. Bueno, nosotros tenemos la carrera del pistón, que es donde el pistón va y viene dentro del cilindro. El limitante más grande que tienen los motores de explosión es a la velocidad que puede ir el pistón. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros achicamos la carrera y aumentamos el diámetro, logramos la misma cilindrada, pero el motor tiene que hacer un recorrido más corto del pistón. Entonces, cuando a esta distancia, a una cierta velocidad, el pistón va y viene una vez, a la mitad de distancia, a la misma velocidad de pistón, el pistón va y viene dos veces. Por consecuencia, logra el doble de revoluciones. Y como la potencia es torque por revoluciones, básicamente es torque por revoluciones, por 2pi sobre 60 por 75 nos da CB, pero es torque por revoluciones. Eso es la potencia. ¿Y por qué es tan importante las revoluciones en la potencia? Porque la moto, para que vaya rápido, la rueda tiene que revolucionar mucho. Entonces, si el motor revoluciona mucho, va a conseguir que la rueda gire más rápido. Y si la rueda gira más rápido, tiene más velocidad final. Entonces, la potencia es fundamental para la velocidad final. Por eso la moto deportiva tiene mucha potencia, aunque no tanto torque, y a un régimen muy alto de revoluciones, para que el motor gire muy rápido. Es por eso que se busca mucha potencia en las motos de alta velocidad, y justamente este motor peca de no tener mucha potencia para la cilindrada que tiene, por supuesto, ¿no? Tiene mucha más potencia que una Ninja 300, pero es muchísimo más grande. Y la Ninja 400 más chica tiene la misma potencia. Bueno, ya entendemos con carrera corta por qué tenemos más potencia. ¿Y por qué tenemos más torque? Bueno, el otro punto fundamental de los motores, pero que les da carácter de arrastre, que es para trepar un médano en un cuatriciclo, para andar en un enduro y demás, le da la carrera, es el torque, y eso se lo da la carrera larga. Mientras más larga la carrera es, tenemos mejor torque. Y después te vamos a contar con una bicicleta porque es fundamental el torque, la potencia, para que se entienda bien y para romper con el mito ese de que la potencia vende motos y el torque gana carreras, para que vean que no es tan así como se dice. Porque sin potencia una moto de carrera nunca lograría ganar, y sin torque un cuatriciclo tampoco podría trepar un médano, así que esto está algo muy relativo. Bueno, ¿por qué logra más torque? Esto es así. El torque es la fuerza que se puede generar haciendo palanca sobre un eje. Si nosotros tenemos una tuerca y hacemos palanca con una llave, estamos torqueando. El torque no es ni más ni menos que 40 Nm de fuerza, que por decirte 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, los newton, no es newton metro. Los newton es una medida de fuerza. 40 newton a 1 metro de fuerza en una palanca son 40 newton metros. O sea, el motor de Honda logra 43 newton de fuerza a 1 metro de distancia. En una palanca es el torque que tiene esa moto. La Ninja 400 logra 38 newton metros, menos fuerza a 1 metro. Bien, ¿qué pasa si nosotros esos 40 newton metros que hacemos a 1 metro, hiciéramos esos 40 newton de fuerza a 50 centímetros en vez de 1 metro? Sería 20 newton metros. O sea, haciendo la misma fuerza tenemos la mitad de torque. Y si nosotros
queremos aflojar una tuerca, tenemos una llave chiquita y no la podemos aflojar, le ponemos un caño, hacemos fuerza de acá, y si no la aflojamos la rompemos, porque hacemos tanto torque haciendo la misma fuerza que se la terminamos rompiendo. Ahora, los motores, cuando tienen carrera larga, la biela tiene más distancia sobre el muñón de la biela, logra más distancia sobre el eje del cigüeñal, y es el mismo efecto que genera cuando ajustamos con una llave una tuerca. Logra más distancia, por consecuencia la misma energía que genera la combustión acá arriba, que es la fuerza que va a hacer la mano, la va a hacer de más lejos. Entonces con la misma cilindrada logramos más torque. ¿Para qué sirve el torque? Estamos en un cuatriciclo, en un mediano, tenemos que trepar a pocas vueltas, necesitamos que tenga torque, que la rueda gire, que la rueda tenga fuerza para girar. Por más que sea pesada el cuatriciclo, por más que sea muy empinada la arena, por más que la resistencia de la arena sea muy grande, necesitamos torque. No vamos a subir a 300 km por hora, vamos a subir despacio pero con fuerza. Entonces, las características del motor de Honda va a ser un motor que tiene buen torque, sin tener el torque de un monocilíndrico por supuesto. Va a tener muy buen torque. Si quieren entender el monocilíndrico del tetracilíndrico, las diferencias, también tenemos videos hablando de motos, haciendo comparaciones de la misma cilindrada con más o menos cilindro y lo explicamos bien. Pero en este caso no tiene sentido porque son de la misma cilindrada. Sería extremadamente largo el video, no sería entretenido. Así que bueno, el motor de Honda va a estar acá en el medio. Una velocidad respetable, alrededor entre promedio 170 km por hora, más o menos con el coeficiente aerodinámico de la moto. Va a tener un buen torque, o sea, vamos a ir en quinta o en sexta a 60 km por hora, vamos a acelerar y la moto va a tener energía para empujar con fuerza sin tener que hacer un rebaje. Va a tener un consumo de combustible bajo y va a tener una muy buena durabilidad, ideal para un custom o para una moto trail. O para una moto que parece deportiva pero no lo es y la vamos a usar con un uso relajado, ¿no? O sea, básicamente sería una moto disfrazada de deportiva pero con características no tan deportivas, por así decirlo. Y el motor de la Ninja 400, ¿qué va a ser? Un motor que va a funcionar muy bien a altas revoluciones, lo que va a hacer que sea un motor que va a ir revolucionado. Va a conseguir buena velocidad de finales, sí, porque supera los 180 km por hora con facilidad, lo supera. Gracias a tener la capacidad de conseguir la potencia de un régimen más alto. Y por consecuencia puedes tirar un cambio más liviano. Entonces va a ser un motor de características más deportivas. ¿Qué es eso? Medio alto régimen, funcionamiento y características más urbanas, bajo medio régimen, el motor de Honda. Y ahora para finalizar vamos a hablar sobre el torque y la potencia que tiene una bicicleta. Aunque ustedes no lo crean, un ciclista tiene 68 Nm de torque. Mucho más torque que los motores estos que estamos hablando. Y ustedes van a decir, no, esto es imposible, tiene malos datos. No, es así, lo tiene. Ahora, ¿qué potencia tiene? Tiene poco más de medio caballo. ¿Y por qué? Porque tiene muy buen torque. Pero como la potencia es torque por revoluciones, por 2pi, etc., pero es torque por revoluciones, cuando tenemos un torque altísimo, pero lo multiplicamos por 60, en vez de multiplicarlo por 6.000, 8.000, que es más de 100 veces más, nos termina dando un número final muy bajito, que es una potencia muy baja. Y como la potencia es la capacidad que tiene el motor de girar más rápido, manteniendo la energía, va a resultar que vamos a tener muy poca velocidad final, pero vamos a tener mucho arrastre. Y uno va a decir, una bicicleta no arrastra lo que arrastra un CB500. Es imposible si le ponemos pedales a un CB500 que un ciclista la pueda llevar con más fuerza todavía. Y sí, tiene más empuje. El problema que tiene es que necesita utilizar un cambio muy, muy alto. La primera de una bicicleta es una de multiplicación más larga que la sexta de un motor de estos. Imagínense en un motor de estos saliendo en sexta. ¿Va a ser un motor que va a salir patinando? No va a tener nada de fuerza. Y un ciclista saliendo en primera tiene fuerza. ¿Por qué? Porque tiene un torque tremendo, 68 Nm. Y encima lo tiene a 0 revoluciones el ciclista.
el motor necesita levantar revoluciones, pues si no lo tendría desde el punto 1 en los motores. Eso no se puede lograr. La combustión necesita cierto régimen de revoluciones, más alto el motor más deportivo, más bajo el motor más urbano. ¿Qué pasa? Nosotros sí en el mismo cambio que en una moto logramos, que en una bicicleta logramos 40 km por hora a 60 revoluciones, que es el máximo, no nos da más y necesitamos poner un cambio más alto. Si ese cambio lo usáramos una moto y no existiera y tuviese un coeficiente aerodinámico de 0, ¿no? Porque obviamente nunca podría lograr esa velocidad. Cuando en la bicicleta logramos 40 km por hora y es un cambio bajo, necesitamos todavía más cambios más altos que los tiene la bicicleta, la moto podría lograr 400 km por hora en ese cambio. Imagínense que sería como un 14º cambio, que no lo tiene la moto porque no lo puede lograr, no lo puede empujar. Y la bicicleta sí, gracias al torque, y lo necesita porque la potencia es sumamente baja. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe. Esperamos que haya sido lo suficientemente entretenido y didáctico. Así que de esta forma concluimos y nos vemos en el próximo video.